Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El tema de hoy es accidentalidad, del libro de Cali Mayor, de la edición del 2018, Ingeniería de Tránsito. Y mi nombre es Luis Francisco Gordillo. Bien, dentro del capítulo 15 tenemos los siguientes subtemas, que los hemos dividido en 5. El primero, estudio de accidentes, que se subdivide en causas aparentes y reales y magnitud del problema. Como segundo tema que vamos a abordar es las causas de los accidentes. Tercer tema, estadísticas de accidentes. Cuarto tema, análisis de los accidentes. Y quinto, el programa preventivo. Bien, los estudios de accidentes. Estos pueden ser por 3. Las causas aparentes de los accidentes, la falla operacional o la magnitud del problema. Las dos consecuencias principales del problema del tránsito lo constituyen la accidentalidad y el congestionamiento. De ellos, el primero es de orden vital, y por eso de gran importancia, ya que significa grandes bajas entre la población, por el resultado de muertos y heridos, además de la pérdida económica. Será necesario encontrar o determinar ciertas relaciones que permitan conocer el cuadro completo en el aspecto de accidentes. Es necesario relacionar los accidentes con las causas aparentes y reales, los tipos de accidentes, la frecuencia, la ubicación, entre otros. Del uso correcto de los datos recopilados, o sea la estadística, se destacan los datos ya anunciados y que serán auxiliares insustituibles en la labor preventiva. Las causas aparentes y reales. Entre ellas, el agente de tránsito es la persona con la responsabilidad oficial de rendir el informe de cada accidente de tránsito. Es el encargado de analizar debidamente las causas aparentes. Con frecuencia se pueden determinar las causas reales. Esta permitirá saber si la falla de la operación del tránsito dependió de la carretera o calle, del vehículo o del usuario. Al determinar la causa real, será fácil fijar las medidas necesarias para contrarrestarla, eliminando o disminuyendo el resultado negativo. La magnitud del problema. Al relacionar los saldos en muertos y heridos proporcionalmente con la población, con los vehículos o con el kilometraje recorrido, se dispondrá de cifras o de índices que permitirán hacer comparaciones acerca del comportamiento de la accidentalidad. Estas darán la escala para juzgar la magnitud del problema. Esta comparación puede hacerse entre ciudades, entidades políticas, tramos de carreteras, países o bien un sistema o red vial a través del tiempo. Los índices son el de accidentalidad, que está visto por el número de accidentes, el de morbilidad, que es el número de heridos, y el de mortalidad, que sería el número de muertos, con respecto al número de habitantes, en el año de que se trate. Esto se expresa por cada 100.000 habitantes. Matemáticamente se expresan como: la siguiente fórmula que está en pantalla indica el índice de accidentalidad, que está dada por índice de accidentalidad es igual al número de accidentes en el año por 100.000 sobre el número de habitantes. El índice de morbilidad está dada por el número de heridos en el año por 100.000 dividido por el número de habitantes. El índice de mortalidad está dada por el número de muertos en el año por 100.000 dividido para el número de habitantes. Bien, ahora tenemos el índice con respecto al parque vehicular. Al igual que en el caso anterior, los índices de accidentalidad, morbilidad y mortalidad son como respecto al número de vehículos registrados, en el año respectivo, expresados por cada 10.000 vehículos sería la siguiente fórmula: el número de accidentes en el año por 10.000 dividido por el número de vehículos registrados. El índice de morbilidad está dado por el número de heridos en el año por 10.000 dividido para el número de vehículos registrados. El índice de mortalidad está dado por el número de muertos en el año por 10.000 sobre el número de vehículos registrados. Tenemos otros índices de accidentes, que sería el índice de accidentalidad con respecto al kilometraje de viaje. Es el número de accidentes por 1.000.000 de kilómetros de viaje, que se expresa como el número de accidentes en el año por 1.000.000 dividido para BK, donde BK representa el número de vehículos kilómetros de viaje y es igual al BK por el TPD por 365 por L. El valor de BK también se puede determinar multiplicando el consumo anual de combustible por el rendimiento promedio. Este índice es útil para comparar núcleos de población, entidades y países. El índice de accidentalidad con respecto al número de vehículos que entran a una intersección está dado por número de accidentes en el año por 1.000.000 dividido por el TPD, que sería el V, que representa el número de vehículos que entran a la intersección de un año.
Este índice se utiliza frecuentemente para medir las tasas de accidentes en intersecciones y así con base en un índice de accidentalidad definido como peligroso se pueden determinar los puntos críticos de accidentalidad de la ciudad. Índice de severidad en intersecciones. Este índice tiene en cuenta la gravedad de los accidentes en términos de daños materiales, heridos y muertos, con respecto al número de vehículos que entran a la intersección durante un año. Este se calcula como número de accidentes equivalentes por daños materiales, heridos y muertos equivalentes en daños materiales. Esto sería la sumatoria de los tres por 1.000.000 dividido por el TPD por 365 años, donde NAD, que sería el número de accidentes con daños materiales solamente, el NaH, número de accidentes con heridos, el NaM, número de accidentes con muertos. Causas de los accidentes. Del estudio de los informes de accidentes de tránsito se puede empezar a precisar los actos del conductor que contribuyen principalmente al hecho. Por lo general, considerando fortuito, llamado accidente, usualmente se piensa en una causa y la verdad es que muchas veces el accidente incluye una cadena de causas, o bien una causa y una serie de circunstancias que se contribuyen entre sí. Sin embargo, es usual referirse en general a la causa aparente del accidente. También previo análisis se llegará a algunos casos a la causa real. En muchas situaciones ambas causas coincidirán. La causa más frecuente de los accidentes de tránsito en el mundo entero es el exceso de velocidad. Como podemos observar en la tabla 15.1, la causa de accidentes atribuibles al conductor en carreteras federales de México al año 2012 fue velocidad excesiva con un número de 14.788, dándonos el 64.98%. También tenemos que le invadió el carril contrario, no se dio el paso, no guardó distancia, imprudencia o intención, viró indebidamente, pero estos porcentajes son bajos comparados para la velocidad excesiva. Estadísticas de accidentes. Como en muchos países del mundo, en México, el problema del tránsito referente a la accidentalidad ha pasado a adquirir importancia nacional. Para tener una idea detallada de las cifras absolutas de las víctimas de la accidentalidad, en la tabla se representa el registro de accidentes de tránsito en las carreteras federales de México. Para el periodo de 1965 al 2014, en el año 2014 se registró en la República Mexicana en las carreteras federales un saldo adverso de 18.014 accidentes, 17.504 lesionados, 3.784 muertes y 891 millones por daños materiales. De acuerdo con la estadística oficial, en 20 años, de 1995 a 2014, han muerto cerca de 96.061 mexicanos en accidentes de tránsito, en promedio 4.800 muertos por año, y aproximadamente 625.000 han resultado lesionados y muchos de ellos quedando lisiados para siempre. Estos saldos sangrientos y las pérdidas económicas por accidentes de tránsito han pasado a primer plano en casi todas las grandes ciudades. Se constituyen actualmente uno de los problemas más serios de carácter nacional en la mayor parte de los países. El análisis de los accidentes. Interesa irlos acumulando de acuerdo con la ubicación georreferenciados, para que en cualquier momento se puedan analizar los accidentes de cierto lugar. Igualmente interesa recopilar datos de accidentes de diferentes lugares en un mismo archivo, separados por ubicación y por las personas que intervienen en él, principalmente el conductor o bien la empresa de transporte donde pertenece el vehículo. Esto será sumamente útil para el control de dichos conductores y de esa empresa. La variación de la frecuencia de accidentes a través del año permite conocer las épocas cuando se deben enfatizar las labores educativas y de vigilancia. Hay épocas perfectamente definidas en las cuales suben las estadísticas de accidentes, como ocurre en las vacaciones de Semana Santa, en las vacaciones de fin de año y entre otras. En esta tabla podemos observar el registro de accidentes de tránsito terrestres en la República Mexicana del periodo 1993 a 2012. Como podemos observar, en 1993 tenemos la cantidad de 1.541 personas atropelladas y atribuyéndose el valor más alto en el 2010 con 2.009 personas atropelladas. Se atribuye el valor más alto de choques en el año 1993, volcaduras en el año 1993 también. Y dentro de los daños materiales, dentro de la sección de daños materiales se atribuye la mayor cantidad de dinero
el valor más alto se registra en el año 2001. En la siguiente tabla, los índices de mortalidad por accidentes de tránsito en el mundo en el año 2014. Tenemos que para Alemania tiene una población de 80 millones y 3.377 muertes por año. En la siguiente tabla vamos a hablar del índice de mortalidad por accidentes de tránsito en el mundo en el año 2014. Quien lidera esta tabla es Estados Unidos, pero todo está con referencia al número de habitantes. De lo anterior se desprende la gran importancia que tiene el informe de accidentes. De su veracidad o falla depende la fidelidad o fracaso de la estadística y el análisis de la misma, aparte del uso que se le da para fines legales. Fundamentalmente, el informe de accidentes debe aclarar las preguntas qué, dónde, cuándo y cómo. Debe contener los detalles que ilustren claramente qué ocurrió, desde el tipo de accidente hasta el saldo de víctimas y la pérdida económica. Programa preventivo. Para el programa preventivo tenemos 15 normas. De estas 15, la primera nos dice que se necesita una inspección vehicular en forma periódica y regular. Todos los vehículos deberán ser inspeccionados en periodos regulares que se dependen de su uso y condición física. El periodo mínimo recomendable es de 1 año. Programa preventivo. Dentro del programa preventivo tenemos 15 normas. La primera nos dice que se debe realizar una inspección vehicular en forma periódica y regular. Todos los vehículos deberán ser inspeccionados en periodos regulares que dependen de su uso y condición física. El periodo mínimo recomendable es de 1 año. La norma 2 nos dice la seguridad del motociclista. Toda persona que conduce una motocicleta deberá aprobar un examen de manejo especialmente diseñado en relación con la motocicleta, para que se les sea otorgada la licencia correspondiente. El motociclista, y en su caso su acompañante, deberán usar un casco que reúna las condiciones suficientes de seguridad, así como lentes protectores adecuados. Norma 3. Educación del conductor y peatón. Deberá existir un programa que provee al futuro conductor y al que acumula cierta experiencia con la información, conocimientos y práctica conveniente para que su comportamiento en relación con el tránsito de vehículos resulte el más seguro posible. Deberá existir también un programa de educación vial oficial para ser impartido en todas las escuelas del país. Como complemento, se debe fomentar la creación de servicio de voluntarios para la protección de cruces en zonas escolares. Es necesario que la Secretaría de Educación Pública destine el espacio necesario en los libros de texto a temas de educación vial. Norma 4. Servicios médicos de emergencia. Deberá crearse un sistema de primeros auxilios que incluya los siguientes elementos. Adecuada red de comunicación que permita conocer de la ocurrencia de un accidente en el menor plazo posible. El personal responsable de los primeros auxilios deberá estar suficientemente capacitado para realizar una labor efectiva en el sitio del accidente y durante el trayecto hacia un hospital. Los vehículos destinados a la prestación del servicio de emergencia deberán incluir el equipo necesario y el número de vehículos debe ser suficiente como para atender las situaciones más críticas. Norma 5. Limpieza y control de residuos de accidentes. Permitir el acceso inmediato de personal y equipo encargado del rescate y la remoción de residuos del sitio del accidente, particularmente en vías urbanas rápidas y en aquellos lugares donde el accidente puede ser peligroso para la salud pública o para la seguridad, como es el caso de sustancias peligrosas y otros materiales, y en aquellos casos donde se pueda crear situaciones que representen un riesgo para otros vehículos. Rescatar cuidadosamente y rápidamente a los lesionados en un accidente para evitar un daño posterior o que se agraven los daños. Advertir y desviar oportunamente a los conductores que se acercan al sitio del accidente. Retirar de la vía de circulación todos aquellos objetos y materiales que puedan constituir un peligro para la circulación de los vehículos. Reorganizar rápidamente la condición normal de tránsito de vehículos en la calle o avenida carretera donde se produjo el accidente. Norma 6. Vigilancia de los sitios detectados como peligrosos para el tránsito. Deberá existir un programa del tipo de emergencia dirigido a aplicar las medidas más pertinentes en primera instancia, en los sitios donde se han detectado la incidencia de accidentes, mientras que se adoptan medidas definitivas con base en un estudio más completo de los datos. Deberán existir formas de vigilancia sobre los puntos y zonas que tiendan a convertirse en lugares de incidencia frecuente de accidentes. Norma número 7. Registro de vehículos y licencias otorgadas. Deberá existir un sistema de información que permita llevar a cabo la identificación suficiente del propietario de cada vehículo y las características de este,
que pueden ser de mayor relevancia. En el caso de las licencias otorgadas, el sistema deberá permitir la identificación completa del conductor, así como sus violaciones a los reglamentos y su participación en accidentes. Norma número 8. Registro de datos de tránsito e identificación de los sitios de mayor frecuencia de accidentes y sus características relevantes. Deberá existir un procedimiento adecuado que permita la identificación precisa de las características de los accidentes ocurridos, incluyendo sus causas aparentes y las determinadas sobre la base de un análisis pericial. De ser posible, el procedimiento deberá permitir una cuantificación estimada del monto de las pérdidas. El análisis de los datos almacenados de accidentes deberá permitir lo siguiente. Primero, la obtención de un inventario de accidentes durante periodos fijos. 2. Detectar los sitios en donde ocurren con mayor frecuencia los accidentes. 3. Identificar las causas técnicas atribuibles al diseño de las características de operación. 4. Evaluar mediante estudios estadísticos de antes y después la efectividad de las medidas adoptadas para corregir la situación, en caso de que se haya aplicado alguna. Norma número 9. Evaluación del efecto del alcohol sobre la seguridad en calles y carreteras. Deberá existir un programa dirigido a determinar el contenido de alcohol en la sangre de quien incurre como sujeto activo o pasivo en un accidente de tránsito. Este programa deberá incluir los siguientes aspectos. Determinación, mediante procedimientos químicos de la concentración de alcohol en conductores o adultos heridos, a que mueran dentro de las 4 horas posteriores al accidente. Especificaciones, del nivel máximo tolerable de concentración de alcohol en la función del peso de las personas. Norma 10. Reglamentación y su aplicación legal. Es necesario procurar en forma sistemática la unificación de los reglamentos de tránsito en todas las entidades del país. La reglamentación correspondiente deberá ser adecuadamente funcional en la relación con la situación actual y las características del conductor nacional, sin dejar de considerar la experiencia internacional. Norma 11. Servicios policíacos en relación con la operación del tránsito. Deberán capacitarse y actualizar al personal de policía en todos los aspectos que se relacionen con la vigilancia de tránsito de vehículos y peatones. Deberá emplearse para ella información actualmente disponible y consignada en el material educativo desarrollado en el país y en otras naciones. Reconociendo que el primer contacto de la población con el cuerpo administrativo del gobierno es el servicio policíaco. En la capacitación del personal deberá destacarse la naturaleza de la función policíaca, como la actitud del servicio en beneficio del flujo de vehículos y el desplazamiento de peatones. La aplicación de esta norma deberá ir acompañada de registros evaluativos de cada policía de tránsito dirigidos a confirmar el logro de los propósitos de esta norma. Norma 12. Diseño, construcción y mantenimiento de calles, avenidas y carreteras. En todas las nuevas construcciones o reconstrucciones de calles, avenidas y carreteras deberán observarse todas las normas técnicas de diseño que representen seguridad en la operación del tránsito y que son distancia de visibilidad, curvaturas, separación entre los puntos de decisión, anchura de carriles, de aceras y de fajas separadoras. La iluminación en avenidas, vías urbanas rápidas, pasos a desnivel, entre otros, deberá diseñarse de modo que se cumpla con las condiciones de visibilidad entre los puntos donde existan cambios y se evite el deslumbramiento. Cada vez que se realicen reparaciones o modificaciones en la red urbana o de carreteras, deberá existir un programa que informe al conductor de las desviaciones y su situación, de modo que, en lo posible, la operación de tránsito se realice en condiciones semejantes a las previas. Norma 13. Dispositivos para el control de tránsito y protección del peatón. Deberá existir un procedimiento de trabajo que permita identificar las necesidades, así como las deficiencias de los dispositivos para el control del tránsito. El procedimiento además deberá permitir el desarrollo de programas para la instalación, renovación o mejora de semáforos y señales de tránsito que contemplen las necesidades presentes y futuras, así como las situaciones de emergencia. La instalación y el diseño de semáforos y señales deberá ajustarse en lo posible a las normas internacionales y deberá procurarse que en la adopción de estas normas exista uniformidad en todo el país, lo que se puede lograrse mediante la adopción del Manual de Señalización Vial y Dispositivos de Seguridad del año 2014 y Manual de Señalamiento Turístico y de Servicios, editados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Norma 14. Enseñanza de la Ingeniería de Tránsito. También deberá introducirse esta materia en los cursos de maestría en urbanismos en las escuelas de arquitectura que la imparten. Se deberá fomentar la incorporación de la materia sobre ingeniería de tránsito como curso obligatorio en la carrera de ingeniería civil en las instituciones de estudios superiores. Debe continuarse fomentando la creación de nuevos programas de maestría en ingeniería de tránsito en las universidades. Norma 15. Creación de oficinas o departamentos de ingeniería de tránsito.
Deberán crearse oficinas o departamentos de ingeniería de tránsito en todas las ciudades importantes. Estas dependencias de tipo técnico pueden estar ubicadas en las direcciones de tránsito de obras públicas y de planificación como un medio para garantizar los mejores resultados en el diseño y operación de sistemas viales. Se debe fomentar la participación de los ingenieros de tránsito del país en eventos técnicos de la materia sobre las mejores prácticas profesionales, tanto nacionales como internacionales. El intercambio de experiencias permitirá una actualización permanente de conocimientos. Auditorías de seguridad vial. En términos generales, se realizan auditorías a los proyectos desde el punto de vista de aseguramiento de la calidad, de los impactos ambientales y como ha sido tradicional en el campo de la contabilidad. Se deberá fomentar la incorporación de la materia sobre ingeniería de tránsito como curso obligatorio en la carrera de ingeniería civil en las instituciones de estudios superiores. Debe continuarse fomentando la creación de nuevos programas de maestría en ingeniería de tránsito en las universidades. Norma 15. Creación de oficinas o departamentos de ingeniería de tránsito. Deberán crearse oficinas o departamentos de ingeniería de tránsito en todas las ciudades importantes. Estas dependencias de tipo técnico pueden estar ubicadas en las direcciones de tránsito de obras públicas y de planificación como un medio para garantizar los mejores resultados en el diseño y operación de sistemas viales. Se debe fomentar las auditorías contables o revisorias fiscales. Igualmente, el tema se ha incorporado de manera integral en las políticas empresariales y en los procesos industriales, a través del aseguramiento de la calidad de la salud ocupacional de los usuarios y trabajadores, y del propio medio ambiente, con el propósito de contribuir a incrementar el bienestar y la productividad del personal y la infraestructura mediante el mejoramiento de las condiciones laborales y de las condiciones de vida del grupo de trabajo. Primero, las auditorías en fase de diseño. La prefactibilidad y la factibilidad. La prefactibilidad y la factibilidad, los auditores deben visualizar cómo se afecta con el proyecto de continuidad de la red vial. Identifica las necesidades de seguridad. El prediseño. Las auditorías en estas fases deben realizarse antes de finalizar la adquisición de terrenos. Diseño detallado. La auditoría se inicia cuando se termina el diseño detallado y previamente al alistamiento de los documentos de la licitación para ejecutar la obra. 2. Auditorías en fase de construcción y preoperación. Auditorías en fase de construcción y preoperación. Como su nombre mismo lo dice, son cuando se encuentran en fase de construcción y en la preoperación. 3. Las auditorías en fase de operación pueden obtenerse una visión más clara de los puntos críticos a través de la observación de los comportamientos operacionales. Las auditorías de seguridad en carreteras. Auditorías de seguridad en carreteras consisten en varias etapas: diseño preliminar o anteproyecto, proyecto ejecutivo, la construcción y operación. Estas son las 4 etapas. Para la realización del proceso de auditorías se desarrolla la siguiente metodología a través de los siguientes pasos. Recopilación de información base. Revisión y evaluación de la Revisión y evaluación de la información base de cada una de las carreteras. 3. Inspección de campo o in situ mediante recorridos diurnos y nocturnos en ambos sentidos. 4. Inspección in situ. 5. Análisis en gabinete de toda la información obtenida. 6. Elaboración de un informe final de auditoría. Carreteras seguras. México se unió a esta iniciativa con la meta de que en 10 años se reduzca la mitad del número de muertes y discapacidad por accidentes viales en el mundo. La Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 fue suscrita por la SCT y la Secretaría de Salud Pública, con el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del 2011, teniendo como objetivo general reducir un 50% las muertes, así como reducir al máximo posible las lesiones y discapacidades por accidentes de tránsito en el territorio de los Estados Unidos mexicanos, promoviendo la participación de las autoridades de los 3 niveles de gobierno, atendiendo a su ámbito de competencia y facultades en la implementación de 5 acciones principales. Primera, coadyuvar en el fortalecimiento de la capacidad de gestión de la seguridad vial. Segunda, participar en la revisión de la modernización de la infraestructura vial y de transporte más seguro. Tercero, fomentar el uso de vehículos más seguros. Cuarta, mejorar el comportamiento de los usuarios de las vialidades incidiendo en los factores de riesgo que proporcionan la ocurrencia de accidentes de tránsito.
Bien, se plantean los siguientes ejercicios. Para un año determinado, un país de 70 millones de habitantes tiene registrados 6.360.000 vehículos. Durante dicho año se presentaron 181.260 accidentes con 73.390 heridos y 8.264 muertos. Se desea determinar los índices de accidentalidad, morbilidad y mortalidad teniendo como base la población y el parque vehicular. La fórmula nos decía el número de accidentes en el año por 100.000 dividido por el número de habitantes. Bien, si reemplazamos estos datos, que sería 181.260 por 100.000 dividido para 70 millones, nos daría un valor de 258.9, que sería nuestro índice de accidentalidad. El índice de morbilidad, reemplazando la ecuación, que sería el número de heridos en el año por para el número de habitantes sería 8.264 por 100.000 dividido para 70 millones. El índice de mortalidad es de 11.8. Bien, el índice con respecto al parque vehicular. El índice de accidentalidad con respecto al parque vehicular, según la ecuación, tenemos que el número de accidentes en el año por 10.000 dividido para el número de vehículos registrados. En este caso sería de reemplazar lo siguiente: 181.260 por 10.000 es de 285. Se nos plantea el siguiente ejercicio que nos dice: para una intersección de alta accidentalidad en un año particular, se reporta la siguiente información. 10.500 vehículos como tránsito por medio diario servido en toda la intersección, 40 accidentes, 32 con daños materiales y 6 con heridos y 2 con muertos. Se estima que los costos de los accidentes con respecto al de los daños materiales son 1.5 veces con heridos y 8 veces con muertos. Se desea determinar el índice de severidad de la intersección de acuerdo con la ecuación que nos da el libro 15.11. El índice de severidad es sería la sumatoria de estas tres, que sería 32 más 6 por 1.5 veces más 2 por 8 veces, y al resultado de esto tendríamos que multiplicarlo por 1.000.000 y dividirlo para 10.500 por 365. Esto nos da un resultado de 14.9. Como un pequeño resumen de todo lo que hemos visto, el estudio de accidentes es la causa aparente de los accidentes, la falla operacional y la magnitud del problema. Causas aparentes y reales: el agente de tránsito es quien es el responsable oficial de rendir el informe de cada accidente de tránsito, ya que es muy valiosa esta información. La magnitud del problema, que se deriva en índices con respecto a la población, con respecto al parque vehicular y los otros índices de accidentes que respectan al kilometraje de viaje y también al número de accidentes en el año. También recordar que la causa más frecuente de los accidentes de tránsito en el mundo es el exceso de velocidad, que viene seguido por personas que invadieron el carril contrario, quienes no se dieron el paso, quienes no guardaron la distancia correcta, imprudencia o intención, cuando giran indebidamente, malas condiciones físico-mentales, pérdida de control de la dirección, rebasar indebidamente, mal estacionado, no respetar las señales o dispositivos de tránsito y otros. Dentro de las normas que estudiamos para un programa preventivo, tenemos la educación del conductor y del peatón, servicios médicos de emergencia, limpieza y control de residuos de accidentes,
vigilancia de los sitios detectados como peligrosos para el tránsito, registro de vehículos y licencias otorgadas. Y bien, este sería todo el tema de accidentalidad. Recuerda que te dejaré el material de apoyo en la descripción y los ejercicios planteados. Nos vemos.